Aquí estamos. Un noticiario de los pueblos indígenas de México. Que tienen a cargo. Es una festividad. Aquí estamos. Aquí estamos. Todas las voces. Todos los pueblos. En red nacional a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Una producción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. CDI. ¿Es esta una radio comunitaria? Bueno, en esencia no lo es. Una radio comunitaria como la entendemos, no, es una radio de servicio público que tiene patrocinio directo del gobierno federal, pero es comunitaria en el sentido de que tiene vinculación con la comunidad. Tenemos un consejo consultivo de radio donde la gente puede incidir en lo que es la programación, los contenidos que se manejan en esta estación de radio. También tenemos una amplia gama de colaboradores externos que son de la comunidad y que son básicamente los que nos enriquecen. Tenemos cerca de 40 personas que están colaborando con la radio, que no reciben un sueldo con esta radio. Entonces, digamos que le hemos llamado una especie como de modelo mixto o híbrido de una radio que si es cierto, pertenece al gobierno federal, que también está sujeto a políticas muy estrictas de normatividad precisamente del gobierno federal. También su vocación y su perfil por la que fueron creadas es para el servicio de los pueblos indígenas y tener una clara vinculación con sus intereses y tener una labor de acompañamiento a lo que son sus problemas. A su población meta. ¿Y quién es esa población meta? Básicamente los pueblos indígenas, aunque pues como sea una radio de AM, tratamos de que sea una radio muy diversa en su oferta, pero básicamente nuestro público meta son los pueblos indígenas. ¿Y qué les ofrecemos? Pues lo que hemos ofrecido en 17 años, que es un instrumento para el fortalecimiento de sus culturas, para el fortalecimiento también de sus capacidades organizativas, información sobre cuáles son sus derechos, sobre todo lo que tiene que ver en tener mejores condiciones de vida, si no en términos nosotros de aportarse los materiales, pero sí a que ellos entiendan y sepan a qué pueden acceder y qué es lo que es una vida digna, para que ellos puedan también transitar hacia ese puerto. Es lo que nosotros pensamos que le estamos ofreciendo, y sobre todo el escuchar de manera pública la lengua indígena, que ha sido también un tabú en el paso de los años, donde la lengua indígena se dejaba de utilizar en los espacios públicos por el temor a la discriminación. Entonces considero que a través de la radio, no solamente esta radio, sino las radios del sistema, han contribuido a que se deje de estigmar lo que es el indígena en sí, y que la lengua indígena se vea como una lengua diferente, pero no como algo muy extraño. Incluso ¿qué tanto influye la línea que puede bajar CDI sobre ustedes y las posibilidades que ustedes tienen de generar sus propios programas y su propia plataforma? Mira, te voy a decir que sinceramente es muy amplia, es muy abierta. Las líneas son muy generales. Las líneas van sobre 4 ejes básicamente: sobre el desarrollo social, el desarrollo de las culturas indígenas, sobre la vigencia de derechos de los pueblos indígenas, y también sobre lo que es el desarrollo social y humano. En esos sentidos es donde transitan todo nuestro trabajo. Realmente no hay una camisa de fuerza en el sentido de temas que no se puedan tratar o las formas en que se pueda trabajar con la comunidad. Creo que es muy abierto en ese sentido, solamente creo que descansando mucho en una corresponsabilidad que se ha cultivado a lo largo de muchos años de experiencia del sistema, en la cual sabemos que todo se puede decir, pero hay que buscar la forma en cómo se pueda decir, de tal manera de no violentar lo que sean los marcos legales existentes.
y tienen, por ejemplo, la libertad de hacer un informativo propio, además del informativo de la red que transmiten. Totalmente, y es algo de lo más importante que tienen las estaciones de radio. Todas las estaciones de radio tienen noticiarios locales, muchos de ellos traducidos a las lenguas indígenas, y básicamente lo rico de estas emisiones precisamente la información local y lo que nos aportan los llamados reporteros comunitarios, que es una modalidad que se trabaja en algunas estaciones de radio del sistema, donde la misma comunidad es la que nos reporta qué está ocurriendo, qué es lo que pasa en su comunidad, a veces de forma escrita, a veces a través de una llamada telefónica, y en ocasiones viniendo directamente a expresar qué es lo que está pasando en su empresa de trabajo, qué es lo que pasa en su campo agrícola, qué es lo que está pasando en la comunidad en la que vive. ¿Cuál sería el programa bandera de esta emisora? Sin duda, el programa de los avisos y comunicados. Es el programa menos creativo de la radio, el programa más básico, pero el más importante, porque es el que permite realmente comunicar a la gente con sus intereses reales e inmediatos, los avisos que se centran sobre todo lo que ocurre en su vida comunitaria, y que si no existiera la radio, y sobre todo en áreas donde se ubican las radios culturales indigenistas, que son a veces lugares aislados o muy dispersos, no habría otra manera de vincularse, otra manera de encontrarse, y considero que en todas las estaciones de radio el sistema de avisos, que en este caso nosotros tenemos 3 al día, es lo más importante por el efecto inmediato que tiene en la vida de las comunidades. XEQIN na radio na sanginire no chego das nanania. Inina XEQIN no illo tu uninoyo ni incareño. XEQIN, la voz de la diversidad. Leteca que ya XEQIN, chigriba que chinarende de San Quintín. XEQIN, yandamiche godanuwa chuma San Quintín. Estás escuchando XEQIN, la voz de la diversidad desde el Valle de San Quintín. Tachiraño veneno, yo soy. Yo soy San Quintín. Chi, yo, lauda.